Camacol Antioquia les da la bienvenida a la jornada técnica Criterios y Exigencias de la Supervisión Técnica de Obras. Charla que será dictada por Adriana María Toro, ella es ingeniera civil de la Universidad de AFIT, con diplomado en gerencia de proyectos de la misma universidad, y directora general de la firma Talento Inmobiliario SAS, empresa dedicada al servicio de interventoría y supervisión técnica. A ustedes, mil gracias por acompañarnos en esta tarde. Ingeniera, bienvenida. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos. Y gracias de todas maneras a Camacol por habernos tenido en cuenta, por habernos permitido venir y conversar un tema tan actualizado como es el tema de supervisión técnica. Gracias a ustedes por haber venido. Sé que esto no es, venir hasta aquí no es fácil, sé que a veces los tacos y las, todas las cosas que tenemos que hacer nos impiden que saquemos un espacio de tiempo para venir y escuchar a otra persona que viene a contarles su historia, su quehacer alrededor de la supervisión técnica. Y gracias a Dios que me tiene aquí, porque a mí casi me da un infarto cuando me dijo Camacol que tenía que venir a dictarles una charla. Esto no es fácil, así que ténganme paciencia. Les pido el favor que en ese orden las preguntas de pronto las dejemos para el final. La charla va a estar cortica, tampoco es que esté como tan extensa, porque quiero ir más bien a que ustedes conozcan esto, cómo se ha movido, esto, qué experiencia se tiene, y entonces vamos a movernos rapidito pues como con el concepto. Primero quisiera de todas maneras conocer quiénes estamos aquí reunidos y quisiera saber cuántos de ustedes son constructores. Entonces, ¿quiénes son constructores aquí en esta sala? Por favor, levantemos la mano. Perfecto. ¿Quiénes son interventores? Que se consideren pues interventores como tal. ¿Y supervisores técnicos quiénes son? No estamos pues como muy en una buena balanza. ¿Quiénes son diseñadores estructurales o tienen algún? Perfecto, bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí en esta charla. Camacol quiso, porque verdaderamente el título como tal de criterios y exigencias nos lo dio, fue Camacol como punto de partida para que a partir pues de ahí pudiéramos empezar como con un estándar de qué es lo que vamos a hacer, cómo, para dónde nos vamos a mover. Y yo pienso que todo este punto de partida da, y criterios y exigencia es la equivalencia de un por qué y de un para qué. ¿Por qué supervisión técnica y para qué supervisión técnica en un proyecto? Si definimos qué es un porqué es una causa. Básicamente es lo que nos dice el objetivo que tenemos que marcar. Y como objetivo pues tenemos que tener criterios al respecto. Y un para qué es la utilidad que le vamos a dar a ser supervisores técnicos en los proyectos donde estemos. ¿Qué es un supervisor técnico? Pues básicamente nosotros somos unos inspectores. Podemos ser unos ingenieros civiles, arquitectos, arquitecto constructor, constructor civil, porque ustedes saben que todas esas carreras son las que en un momento dado pueden dar la firma, el concepto básico de que el proyecto sí se realizó, y a pesar de que tiene que tener los 5 años de experiencia. Pero como persona natural, si es una firma o es una persona jurídica, pues estaría amparado por la persona a quien la entidad como jurídica asigne que haga su papel de supervisor técnico. Entonces, nosotros los supervisores técnicos básicamente inspeccionamos proyectos y son trabajos ajenos. Nosotros inspeccionamos trabajos ajenos, el proyecto no es de nosotros. Con un fin determinado, porque básicamente nosotros vamos, inspeccionamos, estamos en el proyecto, pero no es fiscalizador. De una vez es importante que nos vamos cambiando como la dinámica de nuestra labor.
y sepamos que no somos fiscales. Nosotros no somos la persona que vamos con la lupa a verificar que está bien o mal hecho. Nosotros verdaderamente entramos en un engranaje de trabajo y acompañamiento. Verdaderamente nosotros somos facilitadores de los procesos. Vender esto a un constructor, que entre otras están como centralizados por el lado derecho de esta sala, ha sido difícil. Esto no ha sido una tarea fácil. ¿Cuál es nuestro fin? Ayudarle al constructor a que la utilización racional de los factores productivos se cumple. ¿Cuáles son los factores productivos conocidos? La tierra, el terreno, que el terreno sí sea bien utilizado. Tenemos que entrar en el proceso de que esa tierra sea bien utilizado, el capital, la platica, cómo está. Pero nosotros no nos incursionamos, no entramos directamente al cómo se la gastan. Eso es una otra claridad importante. Nosotros vamos es a lo técnico, pero sí, si lo técnico está bien adelantado, con toda seguridad, la plata va a estar bien invertida. Y en general el trabajo, cómo se desenvuelven en los procedimientos, las facultades que tienen los trabajadores para hacerlo. Y al empresario, que es a quien nosotros directamente prestamos el servicio y somos contratados. A nosotros nos contrata y nos debe de contratar directamente los dueños de las obras. ¿Por qué? Pues porque no pueden haber intereses creados, ni mucho menos. Hace exactamente 13 años, yo comencé en el proceso de la supervisión técnica. Hace 13 años, pues estudié la norma. En ese entonces nosotros ya manejábamos la NSR 98, estaba el título I, lo estudié, monté un alcance y lo vendí a una firma y le dije, déjenme, yo les hago esto que es una ley y empecemos a mirar esto cómo se hace. Entonces, así me lo permitió una firma que gracias a Dios en su momento tenía también certificación de calidad. Y eso permitió que la evidencia fuera más fácil de conseguir. Y entre comillas, eran pues un poquito más juiciositos, entonces fue más fácil para mí el desarrollar eso es hace 13 años. Pero sin embargo, a la vez de esa firma, ellos nos fueron abriendo otros espacios. Espacios con otros proveedores, pues con otros posibles constructores. Y entramos donde ellos eran socios con otros, entonces teníamos que visitar los proyectos porque ellos como socios solicitaban que estuviéramos haciendo nuestra supervisión técnica. Y cuando llegué a hacer esa supervisión técnica, yo me encontré con que lo único que hacían era dejar en el libro de obra, el supervisor técnico del momento, un registro y un control de las resistencias de concreto. Y era lo único que hacían, un análisis específico de los resultados de muestras de laboratorio. La historia nos marcó básicamente pues que nosotros estamos siendo guiados por la normatividad, pero la normatividad viene dada por tragedias que hemos tenido en Colombia pues en especial. Primero tuvimos un código, ese código se fundamentó en un terremoto, en el terremoto del eje cafetero. Aquí muchos se deben de acordar de ese proceso, pues fue complicado. Entonces desarrollaron un código, lo mejoraron con la NSR 98 después del sismo de Popayán y después vino Armenia y nos dio la NSR 10. Pero sin embargo el constructor o el dueño del proyecto no conocía que esos códigos a su interior tenían un título y ese título ahí existía. Y nos decían, ¿y usted eso para qué? Eso no, nadie lo obliga, sí, hay que hacerlo. Entonces, lo que me apoyé en ese alcance que mostraba, en hacer listas de verificación al respecto y empezar a solicitar información. Porque no era solo el concreto, ni eran solo los ensayos de cilindros. Alrededor de un proceso constructivo está la mano de obra, está el hierro, entonces yo decía, bueno, entonces, ¿dónde está el análisis de planos?
¿Quién lo está haciendo? No hay que dejar al constructor solo para hacerlo. Incursioné, empecé a preguntar y a pedir y a pedir y a pedir cosas. Y entonces, pero eso no gustó. De una vez les digo, eso para mí fue muy complicado, eso no gusta. ¿Qué es eso? Pues que usted entonces viene y me dice qué especificaciones técnicas necesito. Sí, necesito primero que todo que me compartan los planos. En segunda instancia, necesito que me digan las especificaciones del proyecto, porque yo necesito certificar qué materiales se van a utilizar, cómo les vamos a dar un proceso de calidad. Repito, fue muchísimo más fácil cuando la constructora tenía certificación de calidad. En su defecto, si no la tenía, me ponía en la tarea de colaborarles a adelantar procedimientos, para poder que empezara pues como a incursionar en un tema de ser juiciosos y dejar evidencia de lo que hacían. Ya no eran solo los cilindros de concreto lo que había que mandar al laboratorio, ya había que mandar un hierro. Pero ¿cómo que hierro? Sí, y la norma está, y la norma del ensayo de riego existe, y fuimos incursionando, y yo pienso que a ustedes ahorita les está tocando un poquito más fácil, y en especial a los supervisores técnicos, de que les entiendan el por qué necesitamos cada uno de esos detalles para poder definitivamente hacer un informe final de obra. Porque a la hora de la verdad, todos quieren es que nosotros entreguemos un certificado que diga que todo lo hicieron excelentemente bien, que cumplieron con todas las especificaciones, con todos los planos, pero para poder hacer eso, nosotros no lo podemos hacer simplemente con una visita semanal, hay que estar atentos a hacer una serie de informes mensuales, es decir, tenemos que ir a elaborar informes mensuales, pero para yo poder desarrollar un informe mensual, debo de hacer definitivamente un acompañamiento continuo y que se ha venido desarrollando. Inclusive nosotros hemos estado dictando charlas a través de muchos años, montamos una charla de la diferencia de la NSR 98 con respecto a la NSR 10 en el tema del título I, le contábamos a nuestros clientes eso por qué había variado, qué era lo que más teníamos que certificar. Empezamos a hacerles muchísimo más acompañamiento en cada una de las obras y nos empezaron a invitar a los comités de obra. Al principio no nos invitaban a comités de obra, ahora ya somos partícipes de los comités de obra. No sé si aquí de todas maneras alguien ha tenido la misma vivencia o peores, porque es que definitivamente, les cuento algo, fuimos… casi que nos separaban, nos rechazaban, pues yo tampoco pues es que me esté quejando aquí ni mucho menos ni me va a poner pues como pero sí nos pusieron en una condición donde definitivamente teníamos que utilizar nuestra creatividad porque les queríamos ayudar, porque queríamos que esto fuera profesional, entonces empezamos a crear alternativas para poder que nos escucharan, que nos hicieran partícipes. Voy a pasar entonces a una segunda parte, pues digámoslo, de esta charla, y es cuáles son las funciones de una supervisión técnica, pero hago un paréntesis aquí. Estas funciones las traje a colación con la intención de que voy a ir aumentando en el tiempo, o sea, esto es lo que hacíamos, para que ustedes sepan todo el alcance que nos correspondía a nosotros hacer y que de pronto ni siquiera el constructor se imaginaba que nosotros lo teníamos que hacer para poder evidenciar eso en un informe final. Nosotros medimos las funciones de acuerdo a la etapa del proyecto, pues es lo básico. Entonces tenemos una etapa previa que se llama preoperativos y muchos de ustedes ni nos conocen en las etapas de preoperativos. Y tenemos una etapa de inicio, que es una etapa muy clave para poder dar nuestro servicio, y un durante el proceso constructivo, que eso sí están acostumbrados a tener una persona con un casquito adicional en las obras que les va diciendo esto sí se hace así, si está bien, esta varilla sí corresponde, eso sí están acostumbrados. Y un final, que es el cierre de obra, que no es cualquier cosa, no es solo el informe, sino que hay que hacer un cierre como tal. Entonces vamos a empezar cada una de las etapas. Entonces en una etapa previa tenemos el tema de los preoperativos.
¿Quién nos invita a unos preoperativos? Alguien que quiere contarnos la historia para compartirla, para que le ayudemos, para que empecemos a proyectarles o recomendarles pues simplemente aconsejarles que existen otras metodologías, que puede ser que esa que está haciendo a nivel de un desencofre de obra o de una losa, o el encofre que está utilizado, el encofre que está utilizando no sea el debido, que existen otras en el mercado, entonces teníamos que estar o debemos de estar en una etapa de preoperativos. Empezamos a tocar entonces un tema importante, y en un momento dado inclusive yo lo ofrecía como un valor agregado y le decía, listo, no nos den, invítenos de todas maneras a los preoperativos, que con mucho gusto los aconsejamos y vamos a entrar y con toda seguridad que lo que les vamos a recomendar es los pesos adicionales que se van a gastar al final, porque si hacen unos preoperativos bien hechos, donde les queden unos diseños bien hechos y unos planos bien organizados, y pues todo un proceso anticipado, bien desarrollado, eso lo que les va a dar al final es ahorros en costos, que es el tema que verdaderamente le interesa, es al constructor final, al final, obtener unos resultados favorables económicamente. Entonces, debemos de conocer sobre las condiciones del terreno, eso lo debemos de saber. También porque estoy en este momento diciéndoles todo esto, porque es que ustedes también nos deben de exigir a ese acompañamiento por el cual están pagando, que más le deben de exigir al acompañamiento como tal. Entonces debemos de conocer las condiciones del terreno, debemos de estar en trámites oficiales, la licencia, los permisos, debemos de conocer aspectos técnicos como el estudio de suelos, el estudio de impacto ambiental y demás. Es decir, nosotros no tenemos por qué tener solo una información donde es el estudio de suelos y la licencia, no, nos debemos de involucrar en el resto de cosas y más, que debemos de vicios del suelo, de pronto los conocemos o conocemos el sector, hay que analizarlo junto con el constructor. Vamos a entrar en una etapa de inicio, porque les decía que era una de las más importantes, porque esto tiene que hacerse antes de que esté inclusive el proceso de movimiento de tierras. Hay que hacer una revisión de planos, hay que hacer una superposición, un control de planos versus los que están licenciados. Eso lo hemos venido haciendo hace mucho tiempo. Para mí eso no es un tema nuevo, sino que hay que coger los planos que tienen el sello de la licencia y saber qué planos tenemos para saber pues hacia dónde vamos. Hay que dejar una claridad, hay que hacer una revisión del cronograma de obra. ¿Y por qué nos involucramos en el cronograma de obra? Porque hay que saber el análisis de rendimientos que se tienen, conocer tiempos por metros cuadrados que se tienen, por todos los tenores que manejamos. En ese instante nos debemos de poner de acuerdo constructor, supervisor, técnico, en dejar la claridad cómo se hará el control de la calidad, dónde lo van a evidenciar, dónde van a dejar la memoria pues, de lo que se va a hacer a nivel de calidad, cómo se va a recibir, qué parámetros, qué estándares se tienen, qué tolerancias. De una vez nos vamos a poner de acuerdo ahí, porque si lo hacemos en el proceso, lo que viene son las jalonadas de pelo y después dicen que porque es que perdimos tanto pelo por ahí y entonces eso es importante que lo dejemos claro desde una etapa de inicio. Asimismo hay que dejar claridad cómo se van a hacer los recibos parciales, quiénes van a asistir al recibo parcial, cómo va a ser el procedimiento dentro de una obra, quién va con quién, por qué, eso hay que dejarlo al inicio. Si lo dejamos al periodo de la construcción, eso da para conflictos y peleas. Durante la construcción, entonces, ¿qué haremos? Pues eso ya, ustedes son más expertos de esto que lo que les vengo a contar. Hay que hacer una presencia constante en obra. A mí me deja mucho que desear, yo lo hice, el tema itinerante. El tema itinerante, donde yo voy cada 8 días, verifico los procedimientos ya ejecutados por alguien, puede dejar vacíos que después pueden devolverse como un riesgo para el mismo proyecto. No es que no podamos dejar solos los constructores, también les tenemos que tener confianza. Ustedes saben construir,
Es lo primero que uno debe de manejar en su temática y en su estatus. Tenemos que tener confianza en el constructor, claro que sí, pero nos puso la norma y nos dijo, hey, necesitan a alguien que certifique, verifique lo que ustedes estén haciendo, porque la evidencia no solo es por fotografía, no es solo sino que tiene que haber otra persona que esté al frente para que haga la evidencia y deje pues digámoslo, la evidencia, hecho y dato. Hay que asistir a los comités de obra y eso lo vamos a seguir exigiendo. Y tenemos que tener voz y voto, porque no la teníamos. Muchos, yo sé que los que están aquí saben que eso es muy, muy difícil lograrlo. Simplemente más fácil nos pedían el concepto, si tenían alguna duda, más no la aprobación o el seguimiento. Entonces debemos de tener voz y voto. Las actas de comité las hace un constructor, pero no las debe de compartir, ¿cierto? Y para nosotros certificar que lo técnicamente aprobado durante ese periodo está bien evidenciado en el acta de comité. Hay que elaborar los informes mensuales. En esos informes mensuales debemos de decir qué se hizo, cómo y dónde. Y vamos a dejar evidencia de ese control como tal, dónde se hizo, ¿cierto? De las cosas que más de pronto nos han, digámoslo, conocido es fotógrafos expertos y hacemos unas filmaciones espectaculares, pero no es porque la fotografía tenga, solo por dejar una fotografía y dejar una evidencia algo mal hecho, sino también porque quedó bien hecho. Entonces las fotografías, el registro fotográfico es importante llevarlo en un orden, hay que ser ordenados, entonces hay que, para poder después con él apalancar los informes mensuales. Hay que dejar un control evidenciado y documentado de las diferentes actividades de estructura de elementos no estructurales. Es decir, que nosotros también tenemos que llevar una gestión de nuestro proceso. Hay que darle un piso de una organización a la labor de supervisión técnica independiente. Y ya vamos a hablar del tema porque me parece pues que ya hay que ponerle pues como cierta seriedad a esta labor y a este profesionalismo que tenemos que empezar a desarrollar. Al final de la obra, y es el cierre, nosotros no terminamos solo dando la certificación de ocupación, sino que hay que elaboramos un manual para el propietario en todos los proyectos y te los tenemos que entregar a un usuario final. Ese manual es un manual técnico y ese manual técnico debe ser avalado por el supervisor técnico. Entonces, debemos de conocer los manuales técnicos de los proyectos antes de que los entreguen al usuario final. Ha sido difícil también pues que nos lo compartan, pero sí lo hemos tenido de muchos de nuestros contratistas y nuestros contratos como tal. Hay que dejar una constancia de los cambios, de los imprevistos validados. Cada imprevisto de una estructura lleva un cambio en la estructura y no es un cambio de plano. Ese cambio de plano y ese imprevisto y ese cambio como tal hay que dejarlo evidenciado y hay que tener una metodología para registrar uno a uno los cambios de los imprevistos que se tienen. Lo que ya conocemos, hay que elaborar un informe final y una certificación y nosotros firmamos el formato de solicitud de licencia definitiva, así lo llamábamos antes. Vuelvo y voy a cerrar el paréntesis y les digo, esto es lo que veníamos haciendo y esto lo desarrollábamos así. Lo que pasa es que muchos no lo hacían porque entonces el constructor decía, pero usted ¿para qué va a hacer todo eso? Pero lo teníamos que hacer. Y la firma en especial y la cultura que yo he estado desarrollando lo debe de hacer y nosotros como tal lo hacemos y con eso hago un comparativo aquí importante. Cuando uno se quiebra un pie,
uno le tiene que poner un yeso, el yeso. Y después de que uno tiene ese yeso, la movilidad es muy complicada. Normalmente tienen que utilizar o muleta, una o dos muletas. Les cuento, la supervisión técnica es una de las muletas. Si quieren que el proceso de curado de esa pierna se dé, se permita. Y para que la movilidad de ese proceso de incomodidad que se tiene sea un poquito más llevadero. Yo vengo hoy entonces con una intención importante y es que nosotros como supervisores técnicos, los constructores como constructores, sepan que son un valor agregado donde están. Los supervisores técnicos somos valor agregado de lo que hacemos. Tan es así que fue el primer escudo, y ahorita lo comento, de lo ocurrido, que para nosotros fue una desgracia muy, muy maluca, pero bueno. Entonces, el perfil de un supervisor técnico, ¿cuál debe de ser? Debe ser una persona que tenga conocimiento basado en una experiencia y en el sentido común. El sentido común, que es el más común de los sentidos, lo debemos de tener, porque si no, entonces, ¿cómo haríamos un acompañamiento? Debe de tener una capacidad de organización, de saber cómo controla, dónde evidencia, cómo escribe, dónde lo guarda. Debe ser una persona completamente organizada. Debe ser una persona seria. No confundamos la seriedad con ser malaclases, mal encarados, groseros. Eso no somos. Nosotros eso no lo somos. Nosotros hacemos un acompañamiento con respeto. Como supervisor técnico debemos de dar el respeto al constructor y a los obreros que están como se lo merecen, pero tenemos que aprender a decir las cosas con más cariño. Entonces, seriedad es contundencia y para mí eso es un sinónimo. Hay que ser contundentes. Lo que decimos lo tenemos que decir, pero que no lo crean, o sea, hay que decirlo de tal manera que sea una verdad, y debe de ser una verdad verdadera. Tampoco estoy diciendo que es una mentira a manera de verdad, no, sino que digan una verdad verdadera, pero con contundencia. Debemos de ser profesionales, con un profesionalismo alto, pero es un profesionalismo dado por la oportunidad del conocimiento. Tenemos que conocer las normas, nos tenemos que preparar, tenemos que estudiar, todo lo que decimos debe ser basado por una legalidad y las legalidades son las normas. Esas normas hay que estudiarlas, hay que buscarlas, hay que estar actualizados, están las NTC, lo que venga en todo, así sean las americanas, tenemos que incursionar en nuevas tecnologías, en innovación, y eso nos corresponde a nosotros hacerlo. No es solo el constructor, nos toca a los supervisores técnicos también hacerlo. Tener una honestidad. ¿Por qué honestidad? Porque nosotros debemos de hacer autorizaciones con ética. Nosotros no nos podemos dejar, me permiten la expresión, calentar la oreja, no podemos. Eso de calentarnos la oreja no es nuestra labor, porque entonces nadie va a poder dormir tranquilo con una autorización donde estemos por fuera o sea, inclusive le vamos a aumentar un riesgo a nuestro quehacer. Y pues sí, tiene que tener un criterio técnico, tiene que tener una capacidad de discernimiento para poder recomendarle a los que construyen cuál es el mejor procedimiento que hay que seguir. Hasta aquí estamos de acuerdo. Yo voy a hacer sí, vamos a lo siguiente. Tuvo que haber una tragedia. El 12 de octubre de 2013 se cayó el edificio Space y eso a nosotros nos marcó muchísimo y nos volvió hasta les quitó, que eso no es justo, yo digo que eso no ha sido justo, le quitó credibilidad a los constructores. ¿Y quién dijo que en Antioquia nosotros no sabíamos construir? Nosotros sí sabemos construir y construimos bien. De pronto no nos dejamos acompañar por los que corresponde y entonces eso nos lleva a tener riesgos muchísimo más altos.
Y ese evento tan desastroso pues, que tuvimos nos llevó a que, imagínense, eso fue el 12 de octubre del 2013. Y en el 2016, entonces nos dieron una ley, que fue la ley 1796 del 13 de julio. En esa ley, ya todos la conocen porque yo ya sé que muchos de ustedes han estado yendo a capacitaciones y saben de qué se trata, verdaderamente es la protección al comprador de vivienda. Esa ley trae 36 artículos que hay que estudiarlos, hay que analizarlos y a la vez entonces han venido ya saliendo una serie de decretos que hacen que esa ley se vuelva realidad, como el decreto 945, que también sé que muchos de ustedes estuvieron ya en la charla que nos dieron de ese comparativo de ese decreto como tal. En el decreto 945 verdaderamente nos modificaron la NCR 10, pero no solo hablaron de supervisión técnica, también nos hicieron cambios en el título A y no fueron poquitos. Los estructurales saben que el título A se los cambiaron, el título B, el título C, el título D, el título E, el F, tiene variaciones poquitas pero las trae. Entonces, y en especial el título I, que es a lo que nos tiene hoy aquí pues reunidos con el tema de supervisión técnica. Vienen otras normas. La resolución 472 del 28 de febrero del 2017. Esa reglamenta la gestión integral de los residuos de construcción y de demolición. Empieza a partir del 1 de enero del 2018 y tumba, entre comillas, y me disculpan la expresión, la resolución 541 de 1994. Empieza a regir el 1 de enero. Y ya está en camino, ya han habido pues una serie de convocatorias y hemos asistido también a varias charlas y demás. Nos corresponde estar actualizados a los supervisores técnicos también. Y venía una resolución antigua que no le hemos estado parando mucho, les hemos estado poniendo mucha atención, que es la 549 del 10 de julio del 2015. Ella regía a partir del año siguiente a su publicación, o sea que era el 10 de julio del 2016, y es el tema de sostenibilidad. Ustedes dirán, pero entonces, ¿por qué la supervisión técnica tiene que estar ahí? Les cuento. Cuando empecé en este tema de estudiar y volver a revisar, y cada norma que nos sale hay que analizarla, empecé a filtrar desde el título A. Nosotros tenemos protagonismo, los supervisores técnicos hablan en todos los capítulos de nosotros, en el A, en el B. Los que trabajan conmigo saben que eso es así y que hay que estar pendientes de qué es lo que hay que solicitar y hay que pedir. Cuando yo comencé a hablar en los diferentes proyectos que necesitábamos certificar los elementos no estructurales, todo el mundo se concentraba únicamente en la mampostería. Les tuve que explicar, no señores, no es solo la mampostería, son todos aquellos elementos que en un momento de un sismo puedan afectar al ser humano. Entonces comenzamos con el tema de estructuras metálicas, pasamanos, cielos falsos, todo aquello que involucre en un momento dado y afecte al ser humano. ¿A dónde voy? En el tema de sostenibilidad vamos a tener protagonismo, es porque los constructores y en especial los entes gubernamentales van a esperar de nosotros que de alguna manera certifiquemos cuál ha sido y de dónde salió todo ese ahorro de energía, todo ese ahorro de agua, y nos va a tocar de alguna manera ayudarlos a los constructores a que lo certifiquen. Entonces, sostenibilidad nos involucra, siempre nos ha involucrado el tema de residuos, hemos recomendado, ¿qué van a hacer con la tierra? ¿A dónde la van a llevar? Hay que preguntar, siempre vamos a seguir y eso lo seguiremos haciendo. Lo que les quiero comentar es la labor de lo que trae la 1796 y en especial la 945, nosotros siempre lo hemos hecho y siempre lo debemos de haber exigido. Lo que pasa es que tuvimos que tener una tragedia para poder que entendieran que el papel que tenemos que desarrollar está bajo esa, y vuelven y entonces les repiten y les dan el término de independiente. Entonces voy a un tema importante. La 1796 nos marca la independencia porque nosotros no podemos caer en inhabilidades. Entonces aquí hay interventores.
Los interventores van a seguir siendo interventores y su papel va a ser interventoría y va a continuar haciendo su interventoría. Pero la supervisión técnica tiene que ser independiente, tiene que ser otra persona completamente aparte. Estamos hablando de persona natural. Entonces, una firma como las que ya existen en el mercado, que vaya a desarrollarse como interventoría y quiera hacer las veces de supervisión técnica, debe nombrar una persona completamente, una persona natural independiente para su labor. La otra inhabilidad son los grados de consanguinidad, que es hasta el 4º y 2º grado de afinidad. O sea que nosotros no le podemos prestar el servicio de supervisión técnica a un proyecto donde nosotros mismos invirtamos. Esa claridad es bueno que la tengan. Si es así, les declaran una inhabilidad en el servicio, y el tema de supervisión técnica es ley, y el tema de supervisión técnica inclusive nos pone a temblar a nosotros también con nuestro patrimonio. Hasta aquí el tema de supervisión técnica. Les quería compartir adicionalmente unas fotos y algo de una vivencia generalizada, pero sí quisiera de pronto de parte de ustedes, si tienen hasta aquí alguna pregunta, con mucho gusto la vamos desarrollando, por favor. Cuéntenme, claro. Utilizamos un micrófono para que grabe eso. Claro. La inhabilidad, la interventoría de la consanguinidad también es para la interventoría o solo para la supervisión. Es solo para la supervisión técnica. En el caso de nosotros, de acuerdo a la 1796, no te puedo dar en este momento pues el dato exacto, pero es solo para la supervisión técnica, que es lo que supervisión técnica independiente. Ya vamos a tener que empezar bien enredadita que soy con esta lengua, y ahorita me va a tocar supervisión técnica independiente. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué sabes del Registro Único Nacional para Supervisores Técnicos? Entonces, vamos a ser calificados, nos van a certificar, va a haber la comisión en este momento se está preparando a través del COMNIA, con la asociación, están trabajando en equipo, y vamos a tener que recurrir a un examen, y ya eso nos lo describieron pues cómo es, pero tampoco es que vaya a ser pues muy exigente, ese dato sí lo tengo, pero sí nos vamos a tener que registrar como supervisores técnicos y nos van a hacer un examen al respecto. Por eso hay que empezar pues, a volver a tomar, a filtrar dónde tenemos nosotros participación para poder tener una respuesta asertiva en su momento de ese examen y nos den una calificación. Pero como hay rangos de calificación, es muy posible que estemos en el rango que corresponda como supervisores técnicos, porque inclusive pueden hacer la evaluación según pues me lo ha estado comentando la comisión, es que usted puede solicitar ser revisor estructural, o puede ser supervisor técnico, o puede ser, entonces de acuerdo a esa calificación puedes ir quedando en tu concepto de tu servicio que puedes prestar. Otra pregunta. Listo, continuamos entonces con los casos clínicos. Les quise traer para que sepan pues que todos cometemos errores y ojalá los comentan. Les cuento que de los errores aprendemos muchísimo, pero estos son errores que uno no sabía que tenía ni que le quedaron, en especial el de las pilas. Esto fue una pila, una de varias en un proyecto donde las vaciamos, había un nivel freático pues muy alto, y cuando tuvimos que excavar, porque íbamos a hacer, eran pilas de contención, entonces cuando las tuvimos que excavar para poder utilizar la pila de contención y hacerle su respectivo anclaje, notamos que el hierro estaba expuesto. En ese caso teníamos que abrir porque había un procedimiento siguiente, pero ¿cuántas de las pilas nosotros abrimos después de? Es muy difícil. Les dejo la incógnita para que sepan pues que estas cosas les pueden pasar. Puede ser que el agua del nivel de freático les lave el recubrimiento de la pila como tal. En columnas, pues todos lo hemos vivido, entonces esto es típico de todos los proyectos, eso no nos sintamos pues como que es que
Entonces están los hormigueros y cuando una supervisión técnica dice que dicho hormiguero y esa columna hay que demolerla, pues entonces empiezan a rasgar vestiduras, pero resulta que es que también las patologías a través de una columna que simplemente ha sido reparada, han sido muy grandes y empiezan con movimientos de asentamiento diferencial importantes y vamos a mirar y era, es que era la columna aquella, entonces gracias a Dios había una evidencia, gracias a Dios pues se tenía pues como un procedimiento bien ejecutado y una secuencia muy clara de dónde había quedado la columna, entonces habíamos tenido que volver y ahí sí, por favor, entonces vamos a tener que demoler. Esto lo hacemos en conjunto y siempre nos asociamos, nosotros trabajamos muy en equipo con los diseñadores estructurales. Y hoy hay un apalancamiento adicional y es con el revisor estructural. Entonces tenemos mucha ayuda, nosotros no estamos solos, tenemos el diseñador estructural y el que revisa. De ambos debemos de obtener un concepto y debemos dejar la evidencia de ese concepto escrita, certificada, en el libro de obra, pero hay que dejarla antes de una demolición como tal. Las losas, esto también ustedes lo han visto infinitas veces, las mallas se asoman, la malla no debe de ir ahí, la malla debe de ir cumpliendo su labor y para eso hay procedimientos, entonces hay que levantarla, ¿Te pasamos el micrófono? ¿O hablamos? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería hacer una pregunta antes de que sigamos con el tema. ¿El supervisor estructural tiene la capacidad o la potestad de hacer cambios al diseño estructural sin tener que ir hasta la licencia nuevamente? Si me permitís una aclaración. Supervisor estructural no existe. Llamémonos de una vez como somos, supervisor técnico independiente. Y no, nosotros no tenemos la capacidad de hacer un cambio estructural porque caeríamos en una inhabilidad. Nosotros no somos los diseñadores del proyecto. En ese caso nos convertiríamos en diseñadores estructurales del proyecto. Si tenemos un cambio, lo recomendamos a los diseñadores estructurales y ellos nos darán un sí o un no. Si hay ese cambio como tal, lo tenemos que dejar evidenciado y ya la norma, a la luz de la norma de los proyectos que ya tienen licencia ya pues a partir de la fecha correspondiente entonces tenemos que actualizar el plano y dicho plano tenemos que acompañar al gerente o el que firmó la licencia, al que tiene el nombre, para que certifique que esos planos ya cambian y hay que cambiarlos. Entonces no podemos, la respuesta es no. Temas de mampostería nos involucran, la pega, los mismos detallitos pues, pero tenemos que estar atentos a esto, siguen las mismas troneras, todo el mundo tiene esto, yo les traje las fotos pues, para que ustedes sepan que todo el mundo tiene estos mismos dolores de cabeza y demás, pero hay que contar las cosas bonitas, hay que contar cosas y aplaudir cosas bonitas. Mírenme en este muro, este de talud, un inyectado, se ve bonito, organizado, y es para un proyecto pequeño, pero lo tuvimos que hacer y el constructor lo cumplió. Y mírenme cómo le quedó. Le hicimos control de verticalidad constante, hicimos algo bueno. Losas bien organizadas, limpias antes de un proceso de vaciado. Eso sí se puede, eso sí se hace, o sea, sí se logra. Y no es necesariamente porque nosotros estemos, de una vez les digo, no es porque los supervisores técnicos estén, es porque un constructor quiere trabajar con cariño, comparte, hacer sus cosas bien hechas y se deja, entre comillas, pues sí, también ayudar. Esto es otra losa de fundación que les quería traer para que ustedes la conocieran. Y para finalizar, porque hoy les dije que iba a ser cortica y que nos iba a rendir mucho, les quiero dar este consejo. No nos creamos mucho ni porque somos constructores, ni porque somos interventores, ni somos la última palabra. Antes de cualquier cosa hay que mirar siempre en 5 direcciones. Adelante, para saber a dónde ir. Atrás, para recordar de dónde venimos, de dónde es que nosotros salimos, y abajo para no pisar a nadie. Arriba para saber que siempre hay alguien que me mira y que me cuida. Y a los lados para ver quién me acompaña en los momentos difíciles.
y no han sido poquitos, de una vez les digo. Les repito, nosotros somos solidarios económicamente y hasta nuestro patrimonio se nos puede ir en un momento dado. Hoy somos mucho, ganamos algunos pesitos desarrollando el tema pues como tal, pero en un momento dado lo podemos perder. Muchísimas gracias por su atención y no sé si alguna duda o algo, aquí estoy para servirles.